Bienvenidos a todos y comenzamos con la sesión número 1. ¿Sí? ¿Para qué vamos a darle mantenimiento a los transformadores de potencia? ¿Sí? Debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué pretendemos con el plan de mantenimiento? ¿A qué vamos a llegar? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son las filosofías que vamos a aplicar? Si vamos simplemente a tener una periodicidad, ¿no es cierto?, aplicando la filosofía del mantenimiento preventivo, o simplemente vamos nosotros a tener, de acuerdo a la condición de mi activo, de mi transformador, pues darle los correctivos necesarios, ¿sí? Entonces, eso debemos preguntarnos. ¿Qué objetivos vamos a buscar? Pues prácticamente, ¿no es cierto? Creo que el objetivo es muy claro, común, no solamente en este tipo de activos, simplemente en absolutamente todos los equipos que forman parte de algún tipo de funciones, ¿no es cierto? El de maximizar la vida útil de mi activo fijo y mucho más, perdón, a este activo tan importante como son los transformadores de potencia, que por su gran tamaño, por sus características especiales, ¿no es cierto? Entonces, no es, si se nos daña, se nos quema, se nos avería, no, nosotros no podemos ir a la esquina, no podemos tener a un proveedor local, ¿no es cierto? Muchas de las veces, incluso internacionalmente, es complicado conseguir tantos repuestos, incluso hasta el mismo activo, por la complejidad, ya sea el transporte, la importación, el costo, la fabricación, no es que tengan en stock, debemos mandar a fabricar, sí, por las características especiales que tienen. Y todos esos parámetros importantes nos hacen o nos realizan, nos verifican o nos aumentan la criticidad y por eso son las condiciones, la necesidad de poder aplicar algunos elementos, algunas pruebas específicas antes, durante y después del funcionamiento de dicho activo, ¿no es cierto? Pues se requiere aumentar la vida útil de los equipos, absolutamente. Eso es el objetivo principal. Se quiere mejorar la disponibilidad. Creo que esta es una pregunta que debemos hacernos no solamente en transformadores, en todos los activos fijos, ya sea de la empresa o en el lugar donde ustedes se desempeñan. Pues la disponibilidad, simplemente un equipo que funciona sin una para funcional. Entonces esos índices que llevamos del mantenimiento debemos tenerlos completamente muy por encima, con valores muy, muy altos, ¿sí? Se quiere controlar los costos de mantenimiento. ¿Cómo vamos a medir eso? Muchas de las veces este parámetro no es tan importante porque a la final ya lo que queremos es que el equipo tenga la funcionalidad adecuada, tenga la disponibilidad y por supuesto su vida útil sea maximizada, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí yo creo que queda un poquito en un segundo plano los costos de mantenimiento. Claro, podemos optimizar, eso sí, pero no evitar cambiar un repuesto por minimizar estos costos, eso no lo debemos hacer. ¿De qué valores vamos a partir y hacia qué valores pretendemos llegar? Pues la tendencia que debemos constatar. De acuerdo a la criticidad de este equipo, pues yo diría que las técnicas predictivas pues se lo apliquen cada 3 meses, ¿sí? Para verificar, constatar específicamente la condición de mi equipo. En este caso, ¿cuál sería el elemento más predominante para la observación? Pues serían los aislamientos. Por el nivel de voltaje que nosotros tenemos en funcionamiento, tenemos presentes en el funcionamiento del transformador, pues es de vital importancia verificar la buena condición del aislamiento. Sí, en estos casos, el aislamiento se lo realiza a través de un papel especial y también más sumado a lo que es el aceite que contiene dentro de la cuba, ¿sí? Que este aceite vale recalcar que tiene dos funciones. El primero es de refrigerar los bobinados de nuestro transformador y el segundo es, asimismo, cumple la función de aislante, ¿sí? Entonces, eso debemos verificar. Por lo tanto,
una de las condiciones, una de las pruebas que se me viene a la mente de las muchas que vamos a estar aplicando, pues es el análisis correspondiente al aceite, donde me dice de pronto si tenemos algún tipo de material que es constitutivo del papel aislante, y con eso estamos verificando tal vez alguna degradación de dicho papel, ¿sí? Entonces, esas son las pruebas que vamos a estar analizando, esas son las pruebas que deben ustedes aplicar a este activo fijo tan importante, ¿no es cierto? ¿Qué actividades se pretende hacer con el personal propio de la empresa y qué con el personal subcontratado? Y entonces, eso también se debe planificar, se debe verificar. Muchas de las pruebas no son son muy complicadas, se necesitan ciertos conocimientos, equipos mucho más especializados. Por lo tanto, todas estas condiciones hacen que de alguna forma se vaya a encarecer el invertir para poder aplicar dichas pruebas, ¿sí? Entonces, una de las condiciones, una de las alternativas que tuviésemos es subcontratar, ¿no es cierto?, estas actividades, y con eso podemos maximizar en los gastos con lo que respecta a los costos de mantenimiento, ¿sí? ¿Cuál es el grado de conocimiento de transformadores en la organización? Entonces, eso también es una parte importante, verificar, comprobar, educar a nuestro personal con lo que respecta a los activos que tenemos en la industria, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque como les digo siempre en las capacitaciones, yo por más que sepa todas las filosofías de mantenimiento que puedan existir, ¿sí? Pero si no conozco el principio de funcionamiento de los activos, de los equipos, pues no voy a poder llegar a un análisis concreto. Entonces, eso deben tener también ustedes muy presente, ¿sí? Y la estrategia estará destinada a equipos o a los sistemas, pues también debemos comprobarlo. Sí, en este caso, como la filosofía es el mantenimiento basada en la condición del equipo, pues estamos destinando específicamente a nuestros equipos, a nuestros activos fijos, ¿sí? Para una em, para maximizar la vida útil de todos los elementos, debemos empezar desde su diseño, y para poder justamente comprobar, maximizar la vida útil, debemos diseñar el sistema para fallar. Absolutamente, debemos eh, hacer las pruebas con todos los parámetros que podamos obtener para justamente tener límites, poder comprobar hasta dónde podemos llegar en estos casos específicos de lo que es el consumo de corriente, lo que son las cargas que podemos nosotros entregar, ¿sí? Es justamente una de las pruebas que se realiza cuando se pone en marcha todos los equipos, ¿sí? Entonces, es verificar eh, todos los parámetros para no tener ningún inconveniente y con eso entregar la energía requerida sin ningún tipo de fallos, ¿sí? Por lo tanto, desde el inicio, desde que uno se diseña los equipos, se debe hacer con todas las condiciones, precondiciones que no sean tan favorables para lo que corresponde al funcionamiento eh, de dicho equipo, ¿sí? Entonces, diseñar se define como el proceso previo de configuración mental. Debemos hacer un bosquejo en la búsqueda de una solución en cualquier campo, no solamente en los transformadores, ¿sí? Entonces, se aplica habitualmente en el contexto de la industria, la ingeniería, la arquitectura, comunicación y otras disciplinas que requieren una creatividad, un ingenio, ¿no es cierto? Por eso somos ingenieros, para ingeniarnos, dar soluciones a todos los problemas o a todos los trabajos que podamos obtener, ¿sí? Infalible, pues debemos diseñarlo de una manera que no falle por cualquier situación, ¿no es cierto? Con esto nuestros índices de disponibilidad, de confiabilidad, vamos a tener muy altos, ¿sí? Y se designa algo o alguien que no puede fallar o cometer errores, mucho menos si estos equipos son críticos.
¿A qué llamamos equipos críticos? Pues justamente a estos equipos que si se paran, ¿no es cierto?, tienen un paro funcional, pues se para la producción, pues se para absolutamente, ya no tenemos producción, no tenemos producción y por lo tanto todos los inconvenientes, tanto en la parte económica como en la parte de confiabilidad, vamos a tener, ¿sí? Entonces, eso debemos tener muy presente el momento de realizar o tener como criterio de diseño, ¿no es cierto? Entonces, absolutamente todos estos parámetros, sí, la palabra como tal viene del latín, ¿no es cierto? Infallibilis, que se forma del sufijo in, que se traduce infalible, ¿sí? Que significa falible, ¿sí? Que no puede fallar. Claro, la inversión, ¿no es cierto? Yo puedo diseñar el mejor equipo que no tenga ningún tipo de fallas, pero ¿qué pasa si este equipo cuesta una gran cantidad de dinero que a la final no vamos a poder recuperar la inversión? Pues tampoco es factible, ¿no es cierto? Entonces, todos esos criterios nosotros debemos tener en cuenta. ¿Para qué? Para, para tener confiabilidad en el trabajo que va a realizar, ¿sí? Entonces, la inversión es un término económico con varias aceptaciones relacionadas con como el ahorro, ¿sí? La ubicación del capital, la postergación del consumo, etcétera, ¿no es cierto? Asimismo, el término aparece en la gestión empresarial y justamente es uno de los criterios que los gerentes, los que van a invertir, pues necesitan, ¿no es cierto? Necesitan números para poder verificar, para poder ver la factibilidad de dicho proyecto, ¿sí? Porque todo proyecto pues se tiene que recuperar a largo o corto plazo, ¿sí? El vocablo inversión lleva consigo la idea de utilizar recursos con el objetivo de alcanzar algún beneficio, ¿sí? Ya sea económico, político, social o simplemente de satisfacción personal. ¿Qué tipo de paradas y qué tipos de paradas podemos tener en estos equipos? ¿Sí? Para eso vamos a ver algunas definiciones. La función, pues acciones características normales de un elemento, las funciones que cumplen, ¿no es cierto? En el caso, ¿cuáles serían las funciones del transformador? Si alguien me ayuda con esa pregunta. Sí, pues una de las funciones del transformador, pues es ya sea maximizar el voltaje en el caso de las líneas de transmisión para evitar esas pérdidas, los calentamientos en los conductores. ¿Sí? Verificación funcional, ¿sí? Es una verificación cualitativa para determinar si una o más funciones de un elemento se realizan dentro de los límites especificados. ¿Sí? Entonces, eso es parte ya de la operación de cada uno de los equipos. Y por supuesto, el fallo funcional, que esto es lo que debemos nosotros evitar. ¿Cómo lo evitamos? Pues simplemente, como les dije, desde el inicio, incluso antes desde el inicio, desde su fabricación, desde su diseño, pasando por su fabricación y luego puesta en marcha y por supuesto ya en generación, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos evitar y para eso tenemos muchos parámetros, detalles que debemos tener en cuenta para poder eliminar esta palabra de nuestro vocabulario y por supuesto, claro que algún rato lo tendremos, pero mientras sea programado, todo es bien planificado, ¿sí? Entonces, fallo cuyo efecto es el que un elemento deje de realizar una o más de tareas o funciones requeridas, ¿no es cierto? Todos estos términos que hemos revisado, pues hace relación a la norma IEC, la 60.300, ¿sí? Entonces, si alguien quiere profundizar, pues eh, esa es la norma a la cual nosotros hacemos referencia, ¿sí? Parada, pues evento que impide que el equipo cumpla su función operacionales, aquellos, aquellas planificaciones después de cumplir una cuota de producción,
mantenimiento preventivo o por inspección, ¿sí? Por causas externas o por tipo de fallas que vamos a tener, nuestros fallos funcionales. ¿Sí? Entonces, todo eso para ir identificando, para ir verificando qué es lo que voy a tener presente, qué es lo que debo estudiar, qué factores debo estudiar para realizar, para verificar, para aplicar una correcta filosofía de mantenimiento. Cuando falla el equipo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos activos, tenemos repuestos, ¿sí? Todo esto debemos hacer un checklist. Tenemos mano de obra de reparación, debemos tener costos, debemos tener producción y el lucro cesante. Pues el lucro cesante simplemente es todas las pérdidas que vamos a tener por la falta de producción cuando el equipo falla. Los costos intangibles, por supuesto, pues las personas, el medio ambiente, incluso la pérdida de imagen, si es que el equipo falla y no puedo cumplir con la producción, o en el caso específico de los transformadores, pues no puedo entregar la energía requerida que me está entregando en la central, si la central generadora de energía, pues si no lo puedo entregar al sistema nacional interconectado, pues voy a perder imagen, voy a perder confiabilidad y voy a perder la disponibilidad que voy de mi central, ¿sí? Y por supuesto, multas y sanciones que puede llevar a cabo por todas estas funciones específicas, estas fallas funcionales que vamos a tener con respecto a los equipos, ¿sí? Pero ¿por qué falla? Pues simplemente porque no hemos dado una mala operación, no lo damos el mantenimiento adecuado, ¿sí? O simplemente eh, el equipo fue o no está cumpliendo sus funciones de acuerdo a lo que estaba diseñado, ¿sí? Entonces todo eso va sumando para tener este tipo de fallas. No es al azar, no es porque de pronto los malos materiales, sí, todo eso también. Hay pruebas específicas, de pruebas en fábrica, las pruebas FAT. Sí, entonces, para estos equipos uno tiene que viajar a la fábrica y verificar todas las condiciones del equipo, y hacer todas las pruebas correspondientes para poder garantizar y dar el visto bueno que ya pueden entregar el equipo. Sí, si nosotros encontramos algún tipo de inconveniente, ya sea por el material no adecuado, ya sea por las pruebas que no pasó, pues exactamente eso es la finalidad de poder realizar estas pruebas FAT, ¿sí? Entonces, para que tengan presente, ¿sí? Entonces, un fallo es la presencia de una condición insatisfactoria que está relacionada con la situación concreta y desde la perspectiva de un observador particular. No va a cumplir con sus funciones específicas, ¿sí? Y no simplemente la falla es la para del equipo, simplemente también puede ser que no está entregando, no está realizando el trabajo encomendado. Por ejemplo, hablemos de una bomba centrífuga, por darles un ejemplo, ¿sí? Pues si yo tengo diseñado para que entregue cierto caudal y por más que está funcionando, pero me entrega la mitad del caudal, pues algo está pasando. Su eficiencia de la máquina no es la adecuada y por lo tanto tiene algún tipo de falla, ¿sí? Entonces no es solamente cuando el equipo tiene estos paros indeseados. La evolución del mantenimiento, así como en todo, como las computadoras fueron evolucionando, las técnicas fueron evolucionando, el mantenimiento a su vez también está generando esta evolución, ¿sí? Por lo tanto, nosotros en este momento ya estamos en la industria 4.0 o simplemente la cuarta generación de la industria, ¿sí? Entonces, no sé si han oído ese término, industria 4.0, que es muy, en estos tiempos es muy común escuchar, sí, pero ¿a qué hacemos referencia? Es justamente a la cuarta generación, ¿sí? Entonces, la primera generación, como ustedes pueden ver, pues simplemente se basaba o se enfocaba o como filosofía, pues se tenía que el equipo tenía que funcionar hasta que falle, ¿sí? Fallaba y absolutamente lo dábamos el mantenimiento correctivo adecuado y con eso
comenzaba a funcionar nuevamente, ¿no es cierto? Eso era la filosofía de la primera generación del mantenimiento, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto? Donde teníamos como primicia el mantenimiento correctivo, aquel que corrige los defectos observados en los equipos o instalaciones. Es la forma más básica del mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos y reparados. ¿Qué inconvenientes voy a tener? ¿Qué necesito? Repuestos, mano de obra de reparación, costos, el costo que vamos a perder por la producción, por el lucro cesante, igual sus costos intangibles, ¿no es cierto? Las personas, medio ambiente, pérdida de imagen y por supuesto las multas y sanciones. Eso es a lo que hacemos referencia con la primera generación, ¿no es cierto? Que estaba entre 1930 y 1939 aproximadamente, ¿sí? Luego ya se vino la segunda generación, que prácticamente era el mantenimiento preventivo, ¿no es cierto? Con ciertas actividades ya periódicas, yo lo podía tener en buenas condiciones a mis máquinas, a mis equipos, a mis transformadores. Por lo tanto, justamente, eso no me daba la confiabilidad adecuada, porque de acuerdo a las estadísticas, no es que el 100% yo lo podía eliminar los fallos, lo podía eliminar al 100% con este tipo de mantenimiento, y mucho menos si yo lo aplico de una mala, de una mala manera, dicha eh, frecuencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso no me garantizaba tampoco que iba a tener mis equipos con una confiabilidad muy aceptable, ¿sí? Entonces, esa era la segunda generación del mantenimiento, que es justamente el mantenimiento preventivo, ¿sí? Que es aquel que se realiza de manera anticipada con el fin de prevenir el surgimiento de averías en los artefactos, equipos electrónicos, vehículos, maquinarias pesadas, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso era la filosofía que se aplicaba en la segunda evolución del mantenimiento, ¿sí? Luego teníamos el reacondicionamiento cíclico, ¿sí? Que consistía en reconstruir el componente o hacer una gran reparación, overhaul, lo que se llama, ¿sí? Para poder llevarle como si estuviese nuevo. Entonces, y esto con todos los costos que puede implicar, ya se pueden imaginar, ¿no es cierto? Entonces, es- eso se debe hacer cada 10, cada 15 años, dependiendo justamente del ciclo de vida que nosotros tengamos calculados en los equipos correspondientes, ¿sí? Y por supuesto, la sustitución cíclica, que consiste en descartar un elemento o componente antes o en el límite de edad específico, ¿sí? Entonces, independientemente de su condición en ese momento, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nosotros, en el momento de su reemplazo. Entonces, la segunda generación del mantenimiento, ¿sí? Entonces, luego ya tenemos la tercera generación, pues aquí ya aplicábamos un poco el concepto de lo que es, correctivo, preventivo, ¿sí? Entonces, eso era la tercera generación y un poco de parámetros importantes que debíamos controlar. ¿Sí? Entonces, el mantenimiento predictivo, que eso se basa específicamente en la tercera evolución del mantenimiento, ¿sí? Es aquel que realiza las intervenciones prediciendo, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, va a predecir algún tipo de fallo. Antes que produzca el fallo, yo ya puedo decir, mira, este equipo va a fallar, ¿sí? Por lo tanto, estos correctivos se tienen que realizar, sí, pero no porque yo sea un mago, no porque adivino, sí, simplemente con datos, con técnicas que debo aplicar. Por ejemplo, mantenimiento de transformadores. ¿Qué mantenimiento predictivo en transformadores de potencia yo tengo que hacer? Como les dije, ¿no es cierto? El análisis del aceite, el análisis cromatológico de los gases. Cual todo falla en un transformador, pues emite gases, ¿no es cierto? Emite gases producidos por el aceite y estos gases van a producir presiones dentro de la cuba y esto es característico dependiendo del tipo de falla. Entonces, también lo puedo producir, puedo predecir,
¿sí? Lo puedo predecir y decir específicamente cuándo nosotros podemos tener una falla funcional. Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a hacer, a tener como filosofía, este mantenimiento predictivo, ¿sí? Aplicando todas las técnicas que tenemos presentes en el momento, hasta el momento, en lo que respecta a transformadores de potencia, ¿no es cierto? El riesgo es una medida de magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. Eh, Ustedes ya se pueden imaginar algún tipo, si tuviésemos algún tipo de problemas en los transformadores de potencia, ¿no es cierto? Por el nivel de voltaje que manejan, como les dije. Por ejemplo, acá en Ecuador, las líneas de transmisión, pues es a 230 kilovoltios. Ya se pueden imaginar la magnitud del riesgo que pudiésemos tener en el momento de tener algún tipo de inconvenientes. ¿Sí? Todos esos parámetros debemos tener muy presentes para darles la importancia del caso, para poder aplicar un buen mantenimiento y verificar su estado específicamente, ¿no es cierto? El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad fuera, frente a cada tipo de peligro, ¿sí? Por ejemplo, si se daña, si mi aceite se degrada, ¿qué pasaría, no es cierto? Si el papel aislante se degrada, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué causa raíz va a producir? ¿Qué eventos podríamos tener? ¿Sí? Entonces, todo eso debemos ir a analizar para verificar el riesgo de cada uno de los equipos. Como les digo, no solamente en transformadores, en todos los equipos que ustedes puedan, en generadores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y si bien no siempre se hace, se debe distinguir adecuadamente entre peligrosidad y vulnerabilidad con lo que respecta al riesgo. ¿Sí? Entonces, eso debemos identificarlo. Y por último, tenemos la cuarta generación. Profesor, ¿qué es esto de la cuarta generación? Pues simplemente es todo lo que teníamos en la tercera generación, aplicamos estas técnicas predictivas, pero con la diferencia de que todos los datos debemos ya hacer un análisis estadístico, aplicar, incluso aplicar algoritmos como es la inteligencia artificial, el machine learning que está de moda, y por supuesto para poder, con el único objetivo de poder predecir, de poder saber y conocer cómo se comporta mi equipo. Sí, es uno de los objetivos que yo les invito a que hagan en sus puestos de trabajo. ¿No? Por ejemplo, si si cierta norma me dice que debo llegar hasta cierto nivel, pues hagamos un estudio, ¿sí? Porque una norma no es otra cosa que una referencia que nos ayuda a tener un punto de partida si no tengo ningún dato. Entonces, por lo tanto, yo debo, yo debo realizar el estudio específico con todas las variables físicas que yo puedo sacarle a mi activo para realizar un análisis, ya sea estadístico o aplicar todos los algoritmos que se pueda aplicar para poder predecir, sí, predecir justamente algún tipo de falla. ¿Sí? Entonces, esa es la única forma de poderle aplicar un mantenimiento muy, pero muy eficiente. Incluso ya vamos a ver a lo que llamamos la ingeniería de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, y todos los datos debemos tener tendencias, debemos verificar su comportamiento, debemos llevar un control muy exhaustivo, pero todo esto yo no saco nada si tengo 1 millón de datos, sí, pero yo no sé cómo funciona mi equipo, pues como les dije, no voy a poder identificar en lo absoluto qué es lo que le pueda estar pasando, ¿no es cierto? Todo esto es por pasos, es como estamos siguiendo y debemos saber qué filosofía de mantenimiento. Debemos conocer el funcionamiento del equipo, ¿sí? Luego ya comenzaremos a adquirir datos y mientras más datos yo tenga, mejor van a ser las resoluciones, van a ser la visualización, va a ser el conocimiento que tenga con respecto a mi equipo, ¿sí? Entonces, una vez que ya lo tenga, ya lo identifique, créame que después es solamente de ver al equipo y ya sabemos qué es lo que le pueda estar pasando, ¿no es cierto? Eso deben ponerse como meta, ¿sí? La cuarta revolución. Bueno, claro que ahora
Eh, Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Todos los datos en el campo, en el lugar, pues simplemente lo envío hacia la nube, ¿no es cierto? Y la nube no es otra cosa que un servidor, un computador que está fuera de las instalaciones de, de donde está ubicado el activo fijo. En el momento que yo mando esos datos, pues simplemente en la comodidad de mi escritorio, de mi oficina, de mi domicilio, donde tenga internet, puedo acceder a esos datos y, por supuesto, hacer el análisis correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente lo que es la cuarta generación, la industria 4.0, que ya estamos prácticamente, yo diría que muy avanzados, ya muchas de las empresas lo están aplicando, lo están haciendo, lo están realizando, y eso es la tendencia que estamos llegando a tener en todo el territorio, en todo nuestro planeta, ¿sí? Ingeniería de mantenimiento. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Ingeniero, disculpe. Adelante. Ingeniero, usted nombró en la segunda generación sobre el overhaul, ¿correcto? Así es. Bueno, de manera personal, no sé si nos podría nombrar un alcance adicional. Tengo conocimiento que este overhaul es un mantenimiento, lo podemos llamar integral de todo este activo, ¿es Así correcto? es correcto. Es justamente el overhaul, es un mantenimiento integral. O sea, simplemente cambiar todas las piezas, reconstruir mi máquina para dejarle, no como nuevo, dejarle nueva la máquina, ¿sí? Reconstruida. Profesor, Claro. una consulta. Adelante. Sí, con respecto al compañero anterior que dijo el tema del overhaul de un transformador, pero ¿cuál sería la frecuencia correcta de poder dar un overhaul a un transformador, ¿no? O sea, ¿con qué Exacto, frecuencia exacto. sería? Sí, exacto. Eso es la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer y justamente eso fue al principio, ¿sí? Debemos hacer un estudio correspondiente relacionado con el funcionamiento del equipo, ¿sí? Tenemos, incluso lo vamos a ver en clases posteriores, fórmulas que nos indican que podemos calcular justamente esta vida útil de mi transformador. En este rato que yo ya tengo conocimiento exacto de la vida útil, por supuesto, en condiciones normales, adecuadas, con una operación adecuada a sí mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si mis devanados están diseñados por darles un valor de 100 grados centígrados y funcionan a 110 por un largo tiempo, pues créame que esos 10 grados sobre de lo que fueron diseñados, ¿sí? Le reduce a la máquina, le reduce al transformador el 50% de la vida útil. Entonces, eso es lo que nosotros debemos verificar. Esas son las técnicas que debemos aplicar para comprobar hasta cuándo yo tengo que hacer este overhaul, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, en un motor, ¿no es cierto? Muchas de las empresas, ¿qué es lo que hacen? Simplemente cada año, en un mantenimiento anual, pues lo cambian los rodamientos, ¿sí? Eso es de lo que llamamos mantenimiento preventivo, ¿sí? Mantenimiento preventivo. Pero yo no sé si los rodamientos estuvieron mal, si los rodamientos, no sé, todavía podían funcionar, todavía tenían disponible la vida útil. Lo mismo es en los transformadores. ¿Sí? Entonces yo debo verificar la condición del aislante para poder determinar cuándo es el punto exacto para aplicar el overhaul. Entonces, ¿y cómo? Con pruebas eléctricas, pruebas mecánicas, y justamente ese es el objetivo del curso. ¿Sí? Entonces, verá, yo le mentiría si le digo, sabe que el overhaul deben hacerse a los 10 años. Pues yo le mentiría, ¿sí? Porque puede ser que mi equipo no esté diseñado para 10 años, esté diseñado para 20. Entonces, es dependiendo de cada uno de los componentes, de los equipos, del estado en el que han estado operando, del estado de la filosofía de mantenimiento que ustedes le aplican. Todos esos parámetros influyen en este mantenimiento del overhaul.
Sí, no sé si tienen alguna consulta o si les quedó claro. Sí, parece que está completamente claro. Justamente les invito a que no entremos a una zona de confort y decir, si el fabricante me dijo que a los 10 años yo tengo que hacer un overhaul, pues no, hagan el estudio ustedes correspondiente. Mientras más datos tengan, mejor van a saber el comportamiento de su transformador y por supuesto la condición de cada uno de sus elementos y con eso ya ustedes mismos pueden determinar la condición específica hasta cuándo podemos tener en funcionamiento para maximizar su vida útil de cada uno de los equipos. Sí. Ingeniería del mantenimiento. Esto ya es lo que aplicamos en la industria 4.0, ¿sí? Aplicamos técnicas predictivas como es el análisis de vibraciones, como es la termografía, análisis de aceites, análisis de ultrasonido, descargas parciales, lo que corresponde a equipos eléctricos, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a poder aplicar para poder obtener una filosofía de la ingeniería de mantenimiento. Sí, entonces aquí tenemos la cuarta generación. Mantenimiento de clase mundial. ¿Sí? Entonces, es, el objetivo principal de este mantenimiento es garantizar la competitividad de la empresa, ¿sí? Asegurando la disponibilidad y confiabilidad planeadas de las funciones que nosotros le apliquemos a cada uno de los elementos o simplemente a todo en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a aplicarle solo al transformador o vamos a aplicarle al generador, líneas de transmisión, eh, interruptores, ¿no es cierto? Todo lo que comprende eh, el, los equipos que comprenden para poder nosotros entregar la energía ya generada, ¿sí? Entonces también debemos verificar. Cumpliendo con todos los requisitos del sistema de calidad de la empresa, con todas las normas de seguridad, ¿sí? Y medio ambiente al máximo beneficio global, ¿sí? Este tipo de mantenimiento, esta filosofía de mantenimiento, pues significa poder lograr que un sistema se mantenga operativo, ¿sí? Cuando yo digo que un sistema se mantenga operativo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Confiabilidad, que es el índices de mantenimiento que debemos manejar para poder entregar o verificar o cumplir con todo lo que nos dice los parámetros de mantenimiento, ¿sí? Ejecutando justamente la función que debe realizar a los niveles de capacidad y velocidad requeridas es por cuanto la definición de mantenimiento de clase mundial, o simplemente la cuarta generación del mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, a eso vamos a llegar. Y además de esto, como les dije, pues vamos a garantizar, además de la confiabilidad, vamos a garantizar una muy buena disponibilidad, que es, a la final van de la mano, ¿sí? Y por supuesto, objetivo número uno, maximizar la vida útil de mi equipo, ¿sí? Entonces, es por eso la razón, una vez más, que no podemos decir inicialmente, ¿no es cierto?, cuándo es el tiempo preciso para hacer un overhaul. ¿Sí? Necesitamos datos, necesitamos hacer pruebas, necesitamos verificar los datos operacionales para poder llevar tendencias y todo ese tipo de análisis que debemos, al final del curso debemos tener muy presentes para poder verificar el buen estado de mis transformadores de potencia. ¿Sí? Bueno, un resumen muy rápido. La primera generación, sí, la primera generación de mantenimiento, el objetivo de parar cuando se produce el fallo y listo. ¿Qué técnicas aplico? Mantenimiento correctivo. ¿Sí? Eso era la primera generación. Muy simple, muy básico, digamos así, y no hay más cosas que decir. Y la segunda generación del mantenimiento, pues, ¿cuál era el objetivo? Mayor disponibilidad de los equipos, y aquí ya estamos hablando de disponibilidad, ¿sí? Mayor vida de operación de los equipos y reducción de los costos. ¿Qué técnica se aplica en esta segunda generación? Pues un mantenimiento planificado
todo lo que es planificado es muy bien visto en lo que respecta al mantenimiento, sistemas de control y la utilización de grandes ordenadores para poder hacer nuestras tendencias, nuestros cálculos, nuestros análisis correspondientes, ¿no es cierto? Y la tercera generación de mantenimiento, y pues asimismo, los objetivos eran mayor disponibilidad y fiabilidad, mayor seguridad, mayor calidad del producto, y aquí ya respeto al medio ambiente, mayor vida de los equipos y eficiencia de los costos. Entonces, para lograr todos estos objetivos, ¿qué técnicas les voy a aplicar? Pues el monitoreo de condición. Entonces, aquí es donde entran todas las técnicas predictivas que hemos estado conversando, ¿no es cierto? Análisis de aceite, análisis de vibraciones, análisis, descargas parciales, etcétera, ¿sí? Diseño basado en la fiabilidad y mantenibilidad, estudios de riesgo, qué es lo que produciría si tuviésemos algún tipo de falla en los transformadores de potencia. Pues vamos a ver con ejemplos algunos casos que ha sucedido, ¿no es cierto?, donde que explotan estos transformadores de potencia, incluso llegan a incendiarse absolutamente todo, y con eso es una pérdida total. Eso es a lo que no debemos llegar. Utilización de pequeños y rápidos ordenadores, modos de fallos y causas de fallos, sistemas de expertos y polivalencia y trabajo en equipo. Y eso es lo que es la tercera generación. Y por último, la que está en moda, por decirles de alguna forma, pues ¿qué objetivos tiene? Igual, mayor disponibilidad y fiabilidad, mayor seguridad, mayor calidad del producto, respeto al medio ambiente, mayor vida de los equipos, ¿sí? Y eficiencia de los costos. Totalmente igual o los mismos objetivos que teníamos en la tercera generación. Pero aumentamos unos dos más. Mayor mantenibilidad, ¿no es cierto? Mientras menos me demore en dar el mantenimiento, pues mis índices de mantenibilidad van a ser mayores. Y patrones de fallos y eliminación de los fallos. Yo ya sé que cómo funciona, cómo se comporta el transformador, y si se desvía justamente de estos parámetros, de estos datos, pues yo ya sé que algo está fallando y automáticamente yo lo voy a eliminar. Si con eso no estoy dañando mi equipo, no estoy asegurando la calidad del suministro de energía y por supuesto obteniendo mayores beneficios con respecto a la conservación de dicho equipo. ¿Sí? Entonces, eso debemos llegar. ¿Qué técnicas vamos a aplicar? Pues justamente monitoreo de condición. Eh, Acá en Ecuador, para comentarles, justamente estamos poniendo en marcha una central hidroeléctrica que es de 49 megavatios. ¿Sí? Tenemos un transformador principal de potencia que es de 60 megavatios. ¿Por qué les hago este comentario? Porque justamente en el monitoreo de condición ya tenemos instalado una cámara termográfica en línea, ¿sí? Entonces donde absolutamente es fija y yo puedo comprobar la condición de mi equipo, mejor dicho, puedo ver la temperatura de toda la superficie de mi transformador con todos los beneficios que yo puedo obtener, ¿sí? Entonces, si algo pasa, algún tipo de falla tenemos presente o estaba o podamos tener, pues esto se ve reflejado en la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya tengo algún tipo de eh, punto caliente en uno de los bushings, entonces yo ya puedo identificar a través de esta cámara, ¿sí? Entonces, y muchas otras técnicas, bueno, no tenemos descargas parciales en líneas, pero eso lo tenemos en el generador, pero también es una muy buena técnica que podemos aplicar para poder verificar la condición de mi equipo, de mi transformador, ¿no es cierto?, en línea, monitoreo constante. Luego tenemos la utilización de pequeños y rápidos ordenadores, ¿sí? Modos de fallo y causas de fallo, las causas de raíz que debemos identificar para nosotros tener un análisis muy detallado.
Polivalencia y el trabajo en equipos, un mantenimiento autónomo, ¿sí? Estudio de la fiabilidad y de la mantenibilidad durante el proyecto. Si es todo, debemos nosotros hacerlo antes, durante y después, ya cuando esté en funcionamiento, los datos específicos. Por supuesto, la gestión de riesgo, qué daños yo obtuviera o tuviésemos si es que ese transformador fallara. ¿Sí? Entonces, todo eso debemos ir comprobando y verificando. Sistemas de mejora continua, por supuesto. Eso es lo que debemos, no solamente en lo que es mantenimiento, también podemos aplicar mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, el proactivo, que es una mejora del mantenimiento correctivo, sí, y la eliminación del fallo por completo. Eso es lo que se debe hacer, la eliminación de la causa raíz, sí. Para eso debemos hacer todo un proceso con datos, verificar qué es lo que pudo pasar para eliminar de raíz, como se dice, sí. Y grupos de mejora y seguimientos de las acciones, pues simplemente debemos seguirle estudiando a mis equipos, en este caso a los transformadores, para poder saber específicamente qué es lo que les pasa. ¿Sí? Eso que es con lo que respecta a la evolución del mantenimiento, ¿no es cierto? De las filosofías de mantenimiento. ¿Sí? Consultas. Profesor, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Con respecto a la cuarta generación, usted verifica de que se usa un análisis termográfico, ¿no? Pero al momento de visualizar esos datos, me imagino que hay también como un programa, ¿no? Un ordenador Exacto. que avisa y te dice a tal temperatura se activa la alarma y debo hacer las medidas correctivas en el caso, ¿verdad? Sí, por supuesto, incluso como les comentaba, esta cámara que tenemos instalado fijo o en línea, pues ingresamos al SCADA. Sí, por supuesto, el operador tiene em, la visualización de toda la temperatura que está en el transformador. Sí, entonces incluso puedo sacar datos para llevar una tendencia, gráficas y todo ese tipo de datos que me sirven para llegar a verificar la condición de mi transformador. No sé si tiene alguna pregunta o le quedó claro. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, de igual manera debe estar ya incorporado tal vez de los análisis de aceite o gases en línea, este transformador, o todavía el que están adquiriendo No, ustedes. no, justamente en esta central, porque realmente no es de gran magnitud, de pronto no lo diseñaron de esa forma, sí, pero no tenemos realmente análisis cromatológico en línea. En otras centrales sí lo tenemos, sí, justamente en centrales que tienen transformadores de mayor potencia, sí, el caso específico del que les hablé es de 60 megavolt-amperios, sí, en los otros pasan de 100, 150 y sí se tiene esos tipos de análisis en línea específicamente, la cromatología. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches, Cristian por acá en Chile. Una consulta Buenas con noches. respecto a la overhaul. Ejemplo, ahí usted me dice que se cambian todas las piezas, pero igual hay piezas que todavía están tan buenas, llamémoslo así, o vigentes, en buen estado. También todo, Eh, todo, digamos, como se dice, la consulta. Exactamente. Entonces, ahí va nuestro análisis, ¿no es cierto? Es el ejemplo que les ponía de los rodamientos de un motor. Pues muchas de las empresas tienen esa filosofía de cambiarles cada año, sin saber si estará bien o le falta todavía por funcionar, con todos los gastos que incurren cuando hacen eso. Pero, o sea, eso no se debería hacer, realmente no se debería hacer. Simplemente deberíamos nosotros tener un monitoreo de condición, ¿sí?
que eso es uno de los objetivos de la revolución, de la cuarta revolución o de la industria 4.0, de poder nosotros verificar la condición y nosotros decir, a ver, este dato es el momento preciso de cambiar el rodamiento, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque yo ya le hice los análisis correspondientes, yo ya sé qué es lo que le está pasando y cualquier momento puede fallar. Entonces, ese debería ser de la misma forma en los transformadores, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos, ¿qué es lo que más se nos daña? Son los bushings, ¿sí? Entonces, esos deberíamos nosotros verificar, hacerles pruebas eléctricas, pruebas de aceites, pruebas de aislamiento, absolutamente todas las pruebas correspondientes para verificar la condición del equipo en conjunto o simplemente de cada uno de los elementos para poder asimismo tener un criterio de decir si está de cambiar o simplemente no, este no se cambia, está en buen estado y todavía podemos tener, tiene una vida útil todavía por delante con todos los gastos que podemos nosotros eh, eh, justificar o ahorrarnos, ¿no es cierto? No solamente en la parte económica, sino muchos aspectos también, ¿sí? Entonces, una muy buena pregunta y realmente eso deberíamos hacer para poder realizar no solamente el overhaul, simplemente todos los cambios de los elementos correspondientes. ¿Alguna otra Gracias. consulta? Perfecto. Ingeniero, Sí, adelante. solamente me gustaría poder dar, que usted nos pueda dar un detalle sobre el tema de confiabilidad, ¿no? Desde su perspectiva ya como ingeniero de mantenimiento. Sí, por supuesto, que la confiabilidad, pues simplemente, a ver, me permiten. Sí, entonces yo tengo que verificar, ¿no es cierto?, el tiempo que yo tengo entre fallas, ¿sí? ¿Para, para qué? Sí, entonces, este tiempo que yo tengo entre fallas, ¿no es cierto?, falla la máquina, tengo un tiempo de reparación y nuevamente tengo la producción. Tengo nuevamente una falla, tengo un tiempo de reparación y continúa con esa producción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi confiabilidad? Justamente el de medir estos tiempos entre fallas para verificar justamente cuál es, por ejemplo, si yo tengo 24 horas al día, ¿no? Tengo 24 horas en el día, pero mi máquina falla 2, ¿cuál sería mi confiabilidad? Y entonces ahí tengo que dividir el 2 para 24 y multiplicar por 100 para verificar justamente qué porcentaje tengo de confiabilidad de esa máquina. ¿Qué pasa si de las 24 horas, las 24 horas estuvo parada, ¿sí? Por una falla? Pues lógicamente eso es la confiabilidad que yo tengo. La disponibilidad de igual forma. Y por supuesto la mantenibilidad, que es cuánto me demoro en reparar dicha falla, ¿sí? Entonces, esos son los índices que nosotros manejamos, debemos identificar o comprobar para verificar, valga la redundancia, la buena gestión con respecto al mantenimiento. No sé si le quedó claro. ¿Hay alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe, entonces sería con respecto a confiabilidad, ver sobre el tema de falla y capacidad de respuesta para hacer el mantenimiento, ¿no? Y puesta en servicio, ¿correcto? Sí, exacto. Sí, esos son todos los índices, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el tiempo que está parada mi máquina por una falla, pues de eso me va, mis índices de confiabilidad, pues se van a venir a disminuir, ¿sí? Mientras tanto que mis índices de mantenibilidad es cuánto me demoro para yo reparar una cierta, un cierto fallo, ¿sí? Entonces, ese es el índice de mantenibilidad. No sé si le quedó claro. Sí, el compañero David, adelante. Correcto, ingeniero, correcto. Gracias. Ya había hecho la Listo. pregunta. Gracias. Perfecto, definiciones de mantenimiento. Vamos a ver, dice, conjunto de actividades o trabajos necesarios
para asegurar el correcto funcionamiento de los activos, ¿sí? Que garantice una sostenible competitividad del negocio, ¿sí? Absolutamente. Es la definición exacta de lo que es mantenimiento, ¿sí? Garantizando la mantenibilidad y la fiabilidad previstas en la función de los activos, ¿sí? A lo largo de toda su vida útil en condiciones de contexto operacional, ¿no es cierto? Entonces, la vida útil de una máquina no se mide desde el diseño, ¿sí? Se mide a lo largo de toda su vida útil. ¿Por qué? Dependiendo de las condiciones operacionales, dependiendo de los mantenimientos que nosotros lo hagamos, ¿sí? Por eso va a ir variando la vida útil de mis equipos, ¿sí? Por eso les decía que en este overhaul no nos pongamos un límite, porque yo le diría, unos 10 años es lo aceptable. Pues no lo puedo decir porque necesito datos, necesito ver qué equipo es, necesito saber en qué condiciones estuvieron operando. Necesitamos saber las condiciones de las cuales fueron reparadas o qué mantenimiento se le da. Todas esas son condiciones para poder justamente calcular la vida útil de mi activo. ¿Sí? Con la eficiencia, pues la eficiencia no es otra cosa que la energía de la salida con la energía que consumimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un motor, ¿cuál es la eficiencia? Pues la energía mecánica que tenemos en el eje, ¿no es cierto? Dividido para la energía eléctrica que tenemos como fuente. Entonces, medimos la eficiencia. Si toda la energía que yo tengo en la fuente, ¿no es cierto? Y hablándoles ya en transformadores, a ver, ¿no es cierto? ¿Cuál es la energía de la fuente en caso de los transformadores? Pues justamente es el voltaje o la energía que conectamos al primario, a la bobina primaria, ¿no es cierto? Y si toda esta energía que yo ingreso de la fuente debe ser igual a la energía que sale, ¿sí? Solamente ahí diré que mi eficiencia de mi máquina o del transformador, pues es del 100%. Claro, como no, eso es en condiciones ideales, pero tenemos pérdidas por el cobre. ¿Por qué? Porque se nos calientan los cables, por el trabajo que está realizando, pues se nos calientan los cables y eso es pérdidas de energía, pero pérdidas entre paréntesis, porque ustedes saben que la energía no se pierde, simplemente se transforma, pero es una energía perdida porque no hace el trabajo que yo le estoy encomendando, simplemente esa energía se transforma en energía térmica. ¿Sí? Entonces, todas esas pérdidas vamos nosotros ir sumando y nuestra eficiencia del transformador también, por supuesto, va a venirse a menorar. ¿Sí? Entonces, eso también debemos verificar y eso también es justamente el objetivo de cada una de las pruebas, verificar la eficiencia, ¿no es cierto? Y las calidades requeridas cumpliendo las políticas de seguridad, mucho menos aquí en lo que es alto voltaje, sí, porque realmente debemos tener todas las seguridades del caso. Aquí no podemos jugar con nuestra vida, simplemente cualquier descuido pues nos puede costar la vida y eso no lo podemos permitir, ¿no es cierto? Entonces debemos comprobar, debemos aplicar todas las normas de seguridad que que nos dan las normas internacionales, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos comprobar, debemos aplicar. También logrando un creciente mejoramiento de la actividad y de la misión trazada en la empresa, ¿sí? También adaptándose permanentemente para sobrevivir en el corto plazo y anticipándonos para ser competitivos y crecer en un mediano y largo plazo. Entonces, todos estos son objetivos para determinar, para aplicar la filosofía de mantenimiento, de la ingeniería de mantenimiento. ¿Sí? Maximizar la confiabilidad. Sí, siempre estamos hablando de disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad. Son números específicos que nos miden la gestión que estamos realizando con respecto al mantenimiento. ¿Sí? Por supuesto, si mi confiabilidad está en un 50%, quiere decir que el 50% trabaja y el otro 50% permanece parada por algún fallo. ¿Sí? Entonces, son índices
muy bajos, ¿no es cierto? Entonces debemos tenerlo cerca del 100%. Mientras mayor sea estos índices, mejor va a ser la gestión con lo que respecta al, al buen funcionamiento. Pero profesor, pero si a veces estas fallas funcionales son por el diseño, pues claro, yo sé, no es por lo que hemos aplicado mal, pero el momento que nosotros ponemos en puesta en servicio dicho equipo, y como les dije, desde su diseño, desde su construcción hasta su puesta en servicio, todos esos debemos nosotros aplicar, verificar los materiales, sus buenos materiales, la forma de construirse, hacerles pruebas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso me va a predecir, me va a indicar, voy a tener índices muy altos. Y entonces, eso debemos comparar. Pero sí, profesor, yo ya no hice la parte desde el diseño, de la construcción y peor la puesta de servicio, si ya pues, simplemente el equipo ya estaba funcionando, pues hagamos mejoras, estudiemos, verifiquemos dónde podemos eliminar la causa raíz de los problemas. Eso es una buena gestión de mantenimiento, no solamente hacer actividades de limpieza o simplemente hacer un cronograma, una cierta periodicidad para cambiar los rodamientos, por ejemplo, de un motor, sin saber qué es lo que, si estará bueno o estará malo. Por ejemplo, esa es una mala práctica, entonces todo eso debemos ir ya mejorando y es la única forma de poder entrar a la cuarta generación, ¿sí? Con todos estos planeamientos, ¿sí? Maximizar la confiabilidad de las instalaciones bajo su responsabilidad, ¿sí? Las instalaciones tienen que estar disponibles cuando se requieran. A eso le llamamos disponibilidad. Debe existir un grado de certeza que las instalaciones no fallarán, ¿sí? Si las instalaciones presentan fallas, debemos asegurar la restitución, encontrar la causa raíz y eliminar por completo lo que está ocasionando estas fallas, ¿sí? Entonces, como ven, todo se relaciona, todo es un complejo, ¿sí? Entonces, no nos centremos, en una sola actividad, debemos centrarnos en lo global, ¿sí? Desarrollar los recursos técnicos, humanos, infraestructura y medios necesarios que garanticen una adecuada logística de mantenimiento. ¿Para qué? Para maximizar la confiabilidad, conseguir todos los objetivos ajustados a un presupuesto dado. Sí, yo también, miren, yo puedo diseñar un plan de mantenimiento excelente que voy a garantizar la confiabilidad del 100%. Sí, pero ¿cuánto me cuesta eso? 3 millones de dólares. No, déjenlo, ahí estamos funcionando bien. Entonces, todo eso debemos ir también estudiando, verificando y comprobando, ¿no es cierto? Conseguir con respecto a los objetivos que se quiere conseguir para maximizar la confiabilidad. ¿Sí? Factores que van a influir en el éxito del mantenimiento, ¿no es cierto? Primero, si no tenemos recursos, pues simplemente no podemos aplicar o no podemos verificar algunas condiciones para el mantenimiento. Por ejemplo, si yo sé que si aplico el análisis de vibraciones en las máquinas rotativas, pues voy a tener buenos resultados. Sí, pero ¿cuánto te cuesta el equipo? $50,000. ¿Tenemos para comprar? No, entonces no podemos dar paso para un proyecto. ¿Sí? Entonces debemos seleccionar adecuadamente los recursos humanos, debemos tener un uso racional de los recursos y materiales, ¿sí? Debemos tener beneficios sociales y económicos, no solamente en la parte monetaria, también en la parte del medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si mis máquinas, mis transformadores, mis activos fijos tienen una alta eficiencia, pues quiere decir que toda la energía que yo estoy consumiendo, que por lo general es la energía eléctrica, pues lo estoy maximizando, lo estoy aprovechando, ¿no es cierto? Mientras tanto, que si yo tengo fallas, qué sé yo, tengo pérdidas de energía, ¿no es cierto? Pérdidas, entre paréntesis, porque por una falla o por un mal funcionamiento de los equipos, se están calentando. Entonces, todo eso son consumos, aunque no lo crean, son consumos que a la final, el fin de mes, nosotros vamos a ver reflejados en la planilla eléctrica. Y además de eso,
Si yo tengo que consumir mayor energía, pues en las centrales hidroeléctricas o en las centrales eléctricas, ¿sí? También tengo que producir mayor energía y muchas de las formas de generar, pues son con combustibles fósiles, que eso daña al medio ambiente y por lo tanto también estamos perjudicando de alguna forma, ¿no es cierto? Aunque me dirán que vamos a perjudicar si debe ser mínimo, pero todo va sumando y a la final todos son pérdidas, ¿sí? Para el medio ambiente. Y debemos de tener una organización, una estructura y responsabilidad con respecto a la empresa, ¿no es cierto? Debemos tener la dirección, la gerencia, departamento de finanzas, administración, comercial y ventas, marketing, control de gestión, producción, recursos humanos y compras. ¿Sí? Entonces debemos tener esta responsabilidad organizacional. Y por supuesto, la formación continua y especializada del personal. Eso es muy básico. Créanme que deben implementar eh, capacitaciones, ni siquiera anualmente, mensualmente, diría yo, porque es la única forma que nuestro personal tenga conocimiento de realmente qué es lo que queremos, del objetivo, y no solamente en la parte técnica, sino también en la parte organizativa, en la parte de manejo de documentos, ¿sí? Entonces, como les digo, no nos centremos solo en los objetivos, en las tareas que nos encomiendan. Para eso tenemos muchas cosas atrás. Por ejemplo, para hacer una orden de trabajo, no es solamente firmar y decir ya está lista, sí hay todo un proceso que debemos cumplir. Y si no lo sabemos, pues de alguna forma lo vamos a hacerlo de mala manera o erróneamente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no sé que debemos de quitar la energía eléctrica de un motor para darle mantenimiento y lo voy a hacer energizado, entonces voy a correr peligros. ¿Sí? Entonces, pero no por lo que yo quiera hacer, simplemente porque lo desconozco. Pero si lo sigo capacitando a mis colaboradores, pues cada vez vamos a lograr o vamos a aplicar la cuarta generación de lo que respecta al mantenimiento, ¿sí? ¿Y qué políticas vamos a aplicar? ¿No es cierto? Siempre debemos hacer, en primer lugar, un estudio del análisis de criticidad de cada uno de los equipos, ¿sí? ¿Qué es la criticidad? Pues simplemente si esta máquina se para, si el transformador se para, dejamos de producir, que eso es lo que realmente va a suceder, pues con todas las pérdidas que tengamos, es un equipo altamente crítico, ¿sí? Si este equipo por alguna falla funcional produce daños catastróficos, también lo denominamos como equipo crítico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esos son los equipos que nosotros debemos de enfocarnos y aplicarles las técnicas predictivas necesarias, ¿sí? Como les dije, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si un generador de 40 megavatios, que tiene como 8 metros de altura, fallase? Sí, ya se pueden imaginar realmente todos los daños catastróficos que podríamos tener, ¿sí? Entonces, es por eso que ahí tenemos instalado monitoreo de vibraciones en línea, donde cada segundo estamos verificando las vibraciones de dicha máquina para no tener ninguna inconveniente, ¿sí? Entonces, esa es la forma de aplicar las políticas a cada uno de los equipos. Listo, profesor. Entonces, usted me dice que debo aplicar un monitoreo en línea. Entonces, apliquémosle a todos los equipos y con eso no tengo ningún inconveniente. ¿Cuánto te cuesta eso? Pues eh, automáticamente creo que el costo va a salir más que el costo de la misma planta. Entonces, no es factible, ¿no es cierto? Entonces, por eso debemos nosotros identificar todos los equipos críticos y a eso sí, aplicarles todas las técnicas predictivas. ¿Sí? Por ejemplo, una bomba que me sirve para el enfriamiento, ¿no es cierto? Que al final tiene redundancia y si se falla esa bomba, pues tiene la otra que tiene de respaldo. Entonces no es un equipo crítico y yo puedo de alguna forma verificarlo, realizarle algún tipo de mantenimiento ya correctivo nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no es crítico. Entonces, estas son las opciones, las formas para poder aplicar
cada una de estas filosofías, ¿no es cierto? Ya sea mantenimiento reactivo, mantenimiento proactivo, mantenimiento de oportunidad, inspecciones, mantenimientos programados. Los no programados, pues estos son mal vistos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya tuvimos un fallo funcional, algo está pasando. Mantenimiento preventivo, mantenimiento contra averías, mantenimientos en uso, ¿sí? Mantenimiento predictivo por condición, mantenimiento de servicio autónomo, ¿sí? Mantenimiento detectivo, búsqueda de fallas y el mantenimiento correctivo, ¿sí? Entonces, eso debo sentarme a ver a qué cada uno de los equipos debo yo aplicarles estas políticas de mantenimiento. Y gestión de la confiabilidad, pues tenemos, ¿no es cierto? Mantenimiento preventivo, que a su vez depende del estado o basado en la condición de mi equipo. ¿Sí? Debemos supervisar el estado de inspección. Si es que está ok, pues simplemente limpieza, lubricación y reparación, ¿no es cierto? Si es que no, hacemos una prueba funcional y si no está ok, hacemos justamente todo lo que nos recomienda la norma IS 60.300, ¿sí? Que es la gestión de confiabilidad. Y por supuesto, un mantenimiento correctivo, pues es un mantenimiento inmediato, ¿sí? Aplicamos todo, limpieza, lubricación, ajustes, calibración, etcétera, ¿no es cierto? A través de las normas internacionales. Y gestión del mantenimiento, pues así mismo, ¿no es cierto? Tenemos la ejecución del mantenimiento, ¿sí? Que es la intervención. Luego aplicamos una ingeniería de mantenimiento, ¿sí? Que es a los equipos, el mejoramiento de los equipos. Luego aplicamos una ingeniería de confiabilidad, que es un mejoramiento a las funciones y son mantenimientos de operación. Luego, una ingeniería de activos, pues aquí mejoramos el ciclo de vida de los activos fijos, ¿sí? Mantenimientos, operación y proyectos. Tenemos asimismo gestión de activos por políticas y estrategias. Aquí tenemos el departamento de mantenimiento, operación, proyectos y políticas de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, la ISO, las normas ISO, las 55.000, pues justamente es la norma que obedece a la gestión de activos, que yo lo debo aplicar, lo debo verificar para una buena aplicación de la filosofía de mantenimiento. Sí, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que voy a estar presente o voy a maximizar? Es la vida útil de los activos. Por lo tanto, esta norma también es muy recomendable que ustedes lo verifiquen, lo estudien, lo lean para poder identificarlos. ¿Sí? Y el ciclo de vida de los activos que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Primero tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la adquisición, un 4%, que es el análisis de diferencias y referenciamiento. También tenemos especificaciones de los activos y las planificaciones, ¿sí? Tenemos gestión de los proveedores, planificación de la adquisición de los activos, es una planificación inicial, ¿sí? Luego la construcción y recepción, que es un 20%, pues definición de los activos, jerarquía de los activos, clasificación de los activos, desarrollo del registro de activos, documentación, verificación e inspecciones previas de manejo. Entonces, todo lo que corresponde a dichos activos, ¿sí? Luego tendremos estrategias de operación y mantenimiento, que eso, en lo que respecta al ciclo de vida de los activos, pues tiene un peso del 75%. Por lo tanto, ¿dónde deberíamos aplicar de mayor manera las filosofías? Es justamente aquí, en operación y mantenimiento, ¿sí? Tampoco les estoy diciendo que no tomemos en cuenta los anteriores, tanto la adquisición como la construcción, que también tiene su peso, también tiene sus importancias, pero debemos verificarlo. Estrategias de operación y mantenimiento, debo verificar, debo comprobar qué es lo que voy a decir, hacer, ¿no es cierto? Presupuesto y planificación de personal, normas y procedimientos de mantenimiento. Debemos planificar el mantenimiento preventivo y predictivo, ¿sí?
cronogramas de mantenimiento, gestión de inventarios, reportes de rendimiento de tiempo real, manejos de los indicadores de KPI, ¿no es cierto? Son estos indicadores que tanto hemos hablado de disponibilidad, mantenibilidad y confiabilidad, normas de referenciamiento con lo que respecta a la operación y mantenimiento, planificación de sostenibilidad, ¿sí? Planificación CAPEX, y documentación que es específicamente relacionada a la operación y mantenimiento, ¿sí? Y como todo, pues debemos de evaluar, ¿sí? Evaluación de la condición, mejora de los activos, entonces no debemos enfocarnos que si fallas por el diseño, pues debemos mejorarlo. Análisis del costo de mantenimiento versus el costo del reemplazo, es justamente el, el, el ejemplo que les di del rodamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos también estudiarlo, no simplemente cambiarlo por cambiar. Y documentación de disposición de los activos, ¿sí? Entonces, todos estos van a generar el ciclo, la gestión del ciclo de vida de los activos. ¿Sí? Consultas. Profesor, en la anterior diapositiva usted puso que 1% de investigación, evaluación. De evaluación. Entonces, le daba solo 1% para evaluar todos los, a ver, ¿cómo lo explico? Todos los, porque en el otro dice operación y mantenimiento, entonces en el 1% imagino que es para el análisis de fallas, algo parecido a eso. No logro entender Eh, la evaluación de 1%. No, es básicamente todo lo que nosotros generamos aquí, ¿no es cierto? Las estrategias, las normas, todo lo que aplicamos aquí, la planificación, pues debemos de evaluarlo, ¿sí? Para ver realmente que lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos realizando, está efectuado de la mejor manera, ¿sí? Entonces, esa es la evaluación a la que hace referencia. No sé si le quedó claro. Entonces, es la evaluación del desempeño que hacemos en la operación y el mantenimiento. Exactamente, así es. Y ese 1% significa que el tiempo o recursos tanto de tiempo y dinero. No, es el peso que tiene con respecto al ciclo de vida de los activos. Por ejemplo, el que mayor peso tiene, el que mayor me va a maximizar la vida útil de mis equipos, pues es lo que yo aplique en la operación y mantenimiento, ¿no es cierto? Claro que el Acá 1%, perdón, ahora sí entiendo ya. Entonces, como ciclo de vida se refiere en sí al maquinaria. exacto, específicamente al transformador de potencia para ser específicos o para aplicar al objetivo de este curso, ¿sí? Entonces, si yo le aplico una correcto todas estas estrategias de operación, mantenimiento, presupuestos, pues yo esto le voy a maximizar al ciclo de vida de mi activo el 75%, ¿sí? Entonces, eso hace referencia. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, en la compañía que usted labora o ha laborado, quizás en toda la experiencia, han manejado este tipo de secuencia, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Justamente en la empresa en la que presto mis servicios, pues manejamos un programa que maneja todos estos parámetros, ¿no es cierto? La operación y mantenimiento, maneja incluso las finanzas, ¿sí? Entonces, incluso todo lo que son estas estrategias, los presupuestos, las normas a las cuales nosotros hacemos, eh, las órdenes de trabajo tienen una secuencia, ¿no es cierto? Donde incluso me indica con respecto a la seguridad qué es lo que debo desconectar, qué es lo que debo hacer paso a paso, para no tener ningún inconveniente. Sí, por supuesto, todos estos tienen que ir aprobados por sus diferentes responsables y con eso minimizamos alguna falla que podamos obtener, tanto en la seguridad como en la ejecución exactamente del activo. Claro, y me imagino que, bueno, como usted nombra este software ya te programa y te bota ya, no sé, con respecto a lo que tú le pones, ¿no? No sé, mensualmente
un mantenimiento en los Gucci, o sea, tienes cierto tiempo y te va saliendo las órdenes de trabajo, más o menos sería la filosofía. Exactamente, así es. Es Ah, justamente nosotros le programamos y ya automáticamente ya nos va saliendo las órdenes de trabajo e incluso mandan ya directamente por mail a los diferentes actores de los mantenimientos. bueno, yo estoy en Perú y quizás me gustaría, si usted podría compartirnos quizás algunos documentos de cómo ustedes van trabajando con respecto a operación y mantenimiento. No sé si sería posible como para poder ver solamente una guía, ¿no? Cómo Sí, van sí, trabajando allá. pero por supuesto, claro, ese es uno de los objetivos del curso, pues incluso cuando se acaban las clases, no es que se acabe el curso. Una de las condiciones, una de las ventajas con respecto a la empresa AILA es que ustedes van a formar parte de un grupo de un grupo de chat, ¿sí? Donde vamos a compartir conocimientos, documentación, algún asesoramiento que podamos darle. Vamos a estar en contacto, de eso no hay ningún problema. Gracias. Tal vez alguna otra consulta. ¿El programa que usted menciona es una tabla comparativa en Excel o simplemente es un software que se ha creado específicamente para el área de mantenimiento? No, es un software específicamente diseñado para la gestión del mantenimiento, operación y mantenimiento. Ya, entonces es un software especial para solamente la empresa o es un software comercial así. Es un software comercial, se llama IFS. De pronto, voy a ver si es que la próxima clase, si nos da el tiempo, por supuesto, podemos eh, verificarle, revisarle muy rápidamente de lo que se trata, qué tipo de software es, cómo se maneja de pronto, no sé, algún manual especificativo que ustedes puedan tener mayor conocimiento, mayor idea de cómo se maneja. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Dice, y orientado netamente a transformadores, ¿qué podría indicar? No sé a qué se refiere con esa consulta al compañero William. Primero es una pregunta que dice, ¿qué porcentaje de los activos se debe invertir en mantenimiento en una empresa? Ah, ya, perfecto. ¿Qué porcentaje de los activos se debe invertir en el mantenimiento de una empresa? Se debe invertir en el mantenimiento de una empresa. O sea, ¿cuánto debo yo gastar en mantenimiento con respecto al costo total? Tal vez por ahí va la pregunta. Sí, sí Ya, dice. sí, perfecto. Como les digo, todo lo que es gasto en mantenimiento no podemos, y dependiendo de la criticidad del equipo, no podemos maximizar de alguna forma. ¿Sí? No, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Gastemos solo hasta un cierto punto. Pues no, porque si no cambio un repuesto de buena calidad, pues voy a tener complicaciones y eso podría implicar mucho más en el gasto. ¿Sí? Entonces, no nos fijemos en este momento. Claro, nosotros somos personal de mantenimiento, entonces, mal le podría decir, fijémonos en las finanzas. ¿Sí? Para nosotros, mientras mayor calidad tengan los repuestos, no es que mientras más gaste, mejor va a quedar, pero la calidad sí va a influir bastante. Entonces, más bien en ese punto de vista podríamos tener. Y más que todo, si yo, por alguna razón, tuviese un inconveniente en uno de estos transformadores, pues como les dije a un inicio, ¿no es cierto? Conseguir un transformador no es cuestión de, ni siquiera localmente, ¿no es cierto? Debo importar, debo hacer el pedido, que me construyan a lo que yo necesito, pues eh, pasará mucho tiempo y eso, créanme que con el lucro cesante y todo eso,
más va a ser las pérdidas con respecto a lo que no gasté que con lo que estoy perdiendo por estar parado. Sí, por lo tanto, yo creo que y sobre todo por la seguridad, pues estos niveles de voltaje no podemos jugar con los repuestos ni tampoco con la seguridad, no solo del equipo, sino de todo, de, de todos los trabajadores que tenemos disponibles ahí en la operación. ¿Sí? Entonces, no nos fijemos mucho en los costos. ¿Sí? A ver, listo. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Eso es con lo que respecta. Hemos sido muy claros con lo que es el mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Qué filosofías podemos aplicar en este caso, a este activo que tiene una criticidad muy alta? Entonces, por lo tanto, debemos verificarlo, debemos aplicarlo. Mientras más técnicas predictivas lo apliquemos, pues mejor va a ser la resolución o mejor va a ser el análisis de la causa raíz que yo voy a obtener. ¿Sí? Entonces, eso debemos tener muy presente. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a los principios de funcionamiento de nuestro ya transformador, nuestro objetivo del estudio, los transformadores de potencia. ¿Sí? Según la norma, la IEC, las 60.076-1, pues me indica, ¿no es cierto?, que es un aparato estático con dos arrollamientos o más, que por inducción electromagnética transforma un sistema de tensión y corriente alterna en otro sistema de tensión y corriente alterna, ¿sí? De la misma frecuencia y generalmente de valores diferentes, con el fin de poder transmitir potencia eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que simplemente es un aparato estático con dos o más bobinas, ¿sí? Y a través de la inducción electromagnética, yo puedo transformar la corriente alterna con la misma frecuencia. En el caso de Ecuador es 60 hercios. Y elevando, en muchos de los casos vamos a elevar para poder transmitir a grandes distancias, ¿sí? En Ecuador me eleva de 13.8 kilovoltios a una tensión alterna de 60 hercios de igual forma, pero con un voltaje de 230 voltios a la salida. ¿Sí? Eso es el objetivo principal de este tipo de activos, de un transformador de potencia, ¿sí? Poder transmitir la potencia eléctrica a grandes distancias, ¿no es cierto? ¿Cuál es su función? Pues su función dentro de un sistema es la de convertir la tensión de suministro, la energía primaria, en niveles mucho más altos o en otros casos más bajos si ya queremos solamente eh, ya cuando tenemos a la llegada, ¿sí? Para su transmisión o para su uso. Entonces, eso es su función específica. De acuerdo a la norma, la IS 60.076. Simbología, ¿no es cierto? Debemos tener en presente la simbología que nosotros vamos a utilizar en cada uno de nuestros esquemas o verificar, ¿sí? Para ello tenemos dos normas específicas, ¿sí? La IS 60.076, que tenemos el transformador, ¿no es cierto?, a través de dos anillos, que nos representa, nos indica, que es constitutivo de la simbología del transformador, ¿no es cierto? Y del autotransformador tenemos justamente esta simbología, ¿sí? Baja tensión y alta tensión. Mientras tanto que la norma ANSI, la C57, pues simplemente es de manera de un bobinado, ¿no es cierto? Entonces, para poder justamente identificar, graficar, dibujar o revisar nuestros planos, absolutamente nuestros esquemas,
de diseño. ¿Sí? Principios básicos del transformador. Pues el bobinado primario es el que se conecta a la fuente de alimentación alterna, cuyas características de tensión y corriente se pretenden transformar, ¿no es cierto? Tanto el voltaje primario U1 y la corriente primaria I1, ¿no es cierto? Pues ya veremos cuál es el principio de funcionamiento hablándoles de la parte electromagnética. ¿Sí? Mientras tanto que el bobinado secundario es el que se conecta al sistema eléctrico que queremos nosotros proporcionar las nuevas condiciones tanto en tensión y corriente. ¿Sí? Tenemos una U2 y la corriente I2. A ver, aquí. Sí, corriente I2. Entonces, justamente ese es el principio básico. Nosotros ingresamos una tensión y una corriente de una cierta frecuencia y al otro lado o a la salida tenemos justamente una tensión de diferente magnitud, ¿sí? Una corriente también, condiciones diferentes y por supuesto con la misma frecuencia, ¿sí? ¿Para qué? Para darles diferentes usos. En el caso de transmisión, pues tenemos que elevarle la tensión para eliminar estas pérdidas por altos consumos de corriente, ¿sí? Como el transformador es un elemento reversible, sus bobinados se denominan bobina de alta, el que se conecta al nivel al de más tensión, y el bobinado de baja, el que se conecta al nivel de menos tensión, ¿sí? Entonces, independientemente que sea primario o secundario. Sí, porque a la final, pues yo también puedo conectarle, ¿no es cierto? Puedo conectarle 230 kilovoltios, ¿sí? Y tengo a la salida 13.8, totalmente reversible. Sí, justamente es una de las condiciones a las cuales nosotros podemos sincronizar las máquinas, ¿sí? Debemos tener la tensión que está presente en las líneas para poder igualar las condiciones y sincronizarnos sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es uno de los principios de funcionamiento para poder obtener? Sí, porque aquí, como ustedes pueden ver, no hay ningún tipo de conexiones entre los dos bobinados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esta transferencia? Pues es muy simple, a través del núcleo magnético, ¿sí? Del circuito magnético, pues yo puedo relacionarlo. Porque ya vamos a ver el principio de funcionamiento de la parte electromecánica. Sí, pero el circuito magnético está constituido por el núcleo, que puede ser del tipo acorazado, tipo columna o tipo toroidal, ¿sí? Y que está conformado por un conjunto de planchas metálicas aisladas entre sí de hierro al silicio, ¿sí? Eso es la parte constructiva de nuestro núcleo magnético, de nuestro circuito magnético. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función de este tipo de circuito? Pues simplemente es ofrecer el camino con menor oposición al flujo generado por los bobinados hasta alcanzar o atravesar al otro bobinado, ¿sí? Entonces, el momento que yo alimento a través de un voltaje y una corriente en el bobinado primario, ¿sí? Voy a producir un flujo magnético, ¿sí? Y este flujo magnético, a ver, tipo columna y para transformadores trifásicos, sí, sí hay tipo columna. Justamente tenemos otro circuito, ¿no es cierto?, magnético. Y con eso tenemos un bobinado, segundo bobinado y el tercer bobinado. ¿Sí? Pero bueno, continuamos. Entonces, cuando un cable, ¿no es cierto?, cuando un cable es atravesado por corriente eléctrica, produce un campo magnético a su alrededor, ¿sí? Que es justamente la ley del Ampere. Y con esto nosotros generamos el flujo magnético que va a
a conducirse o se va a magnetizar o simplemente se va a magnetizar el núcleo magnético, ¿no es cierto? Va a haber un flujo aquí en este circuito magnético y con esto el momento que en el bobinado secundario el cable corta ese flujo magnético, pues justamente produce esta tensión que nosotros vamos a tener, que está muy relacionado con el número de vueltas de dichos bobinados, ¿sí? Pero, ¿cómo es esta generación eh, cómo corta, ¿no es cierto? ¿Cómo corta y produce corriente? Pues simplemente nosotros necesitamos algún tipo de variación. Sí, justamente eso es lo que, la variación que nosotros nos da es la corriente alterna, ¿sí? Esa es la variación que nosotros tenemos del flujo magnético. El flujo magnético, ya vamos a ver justamente el principio de funcionamiento del ciclo de histéresis, por la cual, dependiendo de la corriente alterna, ¿no es cierto?, tenemos un voltaje cero, ¿sí? Por lo tanto, no hay generación de flujo magnético, va subiendo el voltaje y va subiendo alternadamente este flujo magnético y eso va a cortar exactamente el cable del bobinado secundario. Y con esto generamos la tensión necesaria o la tensión que hemos diseñado, la tensión y la corriente necesaria para en el circuito secundario, ¿sí? Entonces, ese es el principio de funcionamiento. Ahora, si yo tuviese una bobina, ¿no es cierto?, eh, sin un núcleo magnético, sin un circuito magnético, pues simplemente este flujo va a tener un flujo de dispersión, ¿sí? Aquí también tenemos un flujo de dispersión, claro, por supuesto. Y esas son las pérdidas que tenemos con respecto a las pérdidas magnéticas, ¿sí? Entonces, todo eso va sumando para poder, se me va menorando la eficiencia de mi transformador, ¿sí? Y este flujo, ¿de qué depende? Este flujo de dispersión, ¿de qué depende? Justamente de la calidad del material, del tipo del material que nosotros vamos a tener. Es por eso que debemos comprobar exactamente la calidad, ¿sí? En este caso tenemos una inducción magnética, ¿no es cierto? Pero con flujo de dispersión, que depende de qué? De la impermeabilidad del aire, ¿sí? El U0, a la cual nosotros llamamos, y ese es el que no utilizamos. Mientras tanto, que si ese mismo bobinado lo ponemos en el circuito magnético, todo eso va a transportarse, es como un conductor, ¿sí? Y con eso ya tenemos, y también tiene su permeabilidad, ¿no es cierto? Tiene su reluctancia magnética, que depende de la longitud, ¿sí? Depende de la longitud media que tiene la geometría del circuito magnético, en este caso, el, el hierro magnético, ¿no es cierto? El núcleo. Y dividido para el área, la sección transversal, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos un corte, pues por lo general la sección transversal es cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, depende del área por la permeabilidad del material, ¿no es cierto? La capacidad de magnetizarse, ¿no es cierto? Esa es la permeabilidad, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengamos magnetizado, justamente ya podemos generar la fuerza electromotriz generada, ¿no es cierto? Que depende justamente de la variación, ¿sí? Depende del número de vueltas y de la variación del flujo con respecto al tiempo. ¿Qué me da? Esta es la clave, ¿no es cierto? Esta variación. ¿Qué me da esa variación? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de esa variación? Es justamente la frecuencia a la cual nosotros tenemos la fuente, ¿sí? Como les dije, por lo general es 60 Hz. Bueno, al menos personalmente acá en Ecuador es 60 Hz, ¿sí? Entonces aquí tenemos la variación, ¿sí? La variación del flujo con respecto al tiempo. Mientras mayor es el voltaje, mayor va a ser el flujo que vamos a generar
Y con eso también tenemos la fuerza electromotriz en el secundario, ¿sí? Esto hace caso a lo que es la ley de inducción de Faraday, ¿sí? Propiedades de los materiales magnéticos, también muy importante para la eficiencia de todo transformador, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente dependiendo de la eficiencia nosotros podemos verificar, por más que, ¿no es cierto?, tenemos la inducción, el flujo magnético, pues el material, dependiendo del material, por más que inyectemos mayor corriente, pues ya no va a llegar a un punto que ya no se va a magnetizar, ya llega a una saturación, ¿sí? ¿Sí? Por más corriente que yo lo aplique, ¿no es cierto? Yo ya no voy a obtener mayor flujo. Entonces, también debemos comprobar exactamente en qué debemos trabajar en la parte lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo inyecto mayor corriente, pues voy a obtener mayor flujo, ¿sí? Con eso prácticamente voy a tener mi fuerza electromotriz generada en el secundario, ¿sí? ¿Y de qué depende justamente el flujo? ¿Sí? ¿De qué depende? De la permeabilidad por la intensidad del flujo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Y la permeabilidad depende también de la permeabilidad del aire y de la permeabilidad de lo que es justamente el material a la cual nosotros estamos colocando en el núcleo. Entonces, esa es la forma de comprobar justamente la eficiencia de nuestro transformador. En otras palabras, ¿no es cierto?, a través de la energía eléctrica, eh, se transforma en energía electromagnética y la energía electromagnética que tenemos en el núcleo nuevamente se transforma en energía eléctrica, ¿sí? Pero con las condiciones, con las, con las condiciones que yo necesito, ¿sí? ¿Y de qué dependen las condiciones que yo necesito? Del número de vueltas y de la cantidad del flujo magnético que yo estoy produciendo, ¿sí? ¿Y de qué depende el flujo magnético que yo produzca? De la corriente del primario. ¿Sí? Entonces, todo está relacionado. Los parámetros importantes, ¿no es cierto? Como es el voltaje, ¿sí? El número de espiras, a ver, el voltaje, ¿no es cierto? Tanto al primario como al secundario. Necesito saber el número de espiras, ¿sí? Tanto del primario como del secundario, la frecuencia en hercios y la densidad del núcleo magnético, la cantidad de flujo que yo tenga en mi circuito magnético, ¿no es cierto? Y con esto, a través de estas relaciones, yo puedo obtener, por ejemplo, si yo quiero obtener un voltaje de 13.000, de 230.000 kilovoltios, sí, ¿cuántas vueltas yo voy a poder tener o debo tener en el secundario para poder generar justamente este voltaje? ¿Sí? Esto es en un transformador ideal. ¿Sí? Entonces, el voltaje del primario dividido por el voltaje del secundario es igual al número de vueltas del primario dividido por el número de vueltas del secundario. O también es igual a la intensidad del secundario dividido para la intensidad del primario. ¿Sí? Entonces, son relaciones que yo puedo obtener para sacar exactamente el voltaje necesario, ¿sí? En la salida del secundario. ¿Sí? Consultas hasta ahí. Pero entonces, la corriente que ingresa al primer bobinado ya crea el flujo magnético y ese flujo magnético crea una fuerza electromotriz para el segundo. Usted Exactamente. especifica la ecuación de voltaje y número de vueltas, pero muchas veces eso no ocurre, ¿verdad? Porque ese es un sistema ideal. Exacto. Este es un sistema ideal. Este es
el transformador ideal. Estamos viendo los principios de funcionamiento, pero un transformador ideal. Así es. Sí, muchas gracias por la aclaración. Y en caso de que nosotros, no sé, por ejemplo, de una investigación, se quería hacer nuevos diseños de transformadores, ¿no? Ya. Básicamente eso lo hacen en universidades. Las ecuaciones más, más factibles para hacerlo, para poder simularlo en MATLAB o... Sí, 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 sí. Vamos a ver si lo hacemos en MATLAB. No, bueno, es muy demorado, nos vamos a tomar mucho tiempo y el objetivo del curso es más al mantenimiento, ¿no es cierto? No, no es más al diseño. Pero de alguna forma les vamos a pasar un archivo en MATLAB para que ustedes lo simulen y puedan verificar justamente todos estos parámetros necesarios para verificar las pérdidas que tenemos en el cobre, pérdidas en el circuito magnético, ¿sí? Entonces, pérdidas mecánicas que podríamos tener. No sé si se aclaró. Sí, sí, muchas gracias. Listo. Profesor, también podría, a lo que comenta el compañero, alguna biografía también, ¿no? Para reforzar de repente esos puntos. Sí, 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 por supuesto, claro que sí, la bibliografía es muy importante. Y como les digo, aquí estamos viendo el transformador ideal, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, son simples relaciones que nos indica de alguna forma el principio de funcionamiento del transformador. Pero detrás de todas esas relaciones, de todas esas fórmulas, de todas las pérdidas que nosotros necesitamos saber, ya en lo que respecta al diseño, pues es muy amplio, es todo incluso todo un curso sería de unas 30 o 40 horas, pues es muy específico, sí, es muy interesante. Pero les puedo facilitar la bibliografía y de pronto algunos ejemplos, como le dije al compañero, para que ustedes lo profundicen de alguna forma y tengan un mejor conocimiento con lo que respecta ya al principio de funcionamiento de los transformadores. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Perfecto. Sí, y también uno de los, para conocimiento nada más existen los autotransformadores, que a la final, como ustedes pueden ver, pues podemos obtener aplicar diferentes voltajes de entrada, ¿no es cierto?, para obtener con un voltaje de salida U3. Si tenemos un número de vueltas N1, ¿sí? El número de vueltas N2, ¿sí? Y a la salida, pues tenemos dependiendo dónde aplique, ¿no es cierto?, las intensidades que yo aplique a los bobinados correspondientes, voy a tener justamente estas relaciones, esta autotransformación, ¿sí? Con las siguientes fórmulas, ¿sí? Y 1 por N1, ¿no es cierto? Ya sabemos que intensidad de la bobina primaria por el número de vueltas, ¿no es cierto? Este N1 menos la intensidad 2 por el número de vueltas del bobinado 2 más el número de vueltas del bobinado 3 por la intensidad 3, ¿no es cierto? Todo esto me va a dar igual a 0 para poder comprobar, ¿no es cierto? De acuerdo a la conservación de la energía. ¿Sí? Y con esto saco justamente estas relaciones donde el voltaje en el primario dividido para el número de vueltas del primario va a ser igual al voltaje en 2, ¿no es cierto? Por el número de vueltas del bobinado número 2, ¿sí? De igual forma, el bobinado número 1 dividido por el número de vueltas va a ser igual al voltaje en 3, de bobinado 3 o la salida del 3 dividido por el número de vueltas, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Así de simple. Dependiendo de la corriente que nosotros ingresemos a través de I1, si generamos este flujo magnético que se transporta en el circuito magnético, ¿sí? Y este circuito magnético, el momento que el cable corta el circuito magnético, las líneas de flujo, pues genera esa fuerza electromotriz.
y depende del número de vueltas que tengamos, ¿no es cierto?, con estas relaciones para obtener ciertas condiciones tanto en voltaje como en corriente, ¿sí? Entonces, esa es la forma, ese es el principio de funcionamiento específicamente de los transformadores ideales, ¿sí? Ideales porque ya vamos a ver más adelante qué pérdidas vamos a tener, pero en este momento solamente necesito que tengan la idea cuál es su principio de funcionamiento, ¿cierto? La energía eléctrica que ingresamos en el primario se transforma en energía electromagnética, ¿no es cierto? Que se transmite en todo lo que es el circuito magnético del núcleo, ¿sí? Y esta energía electromagnética se transforma nuevamente en energía eléctrica, pero con las condiciones que yo necesito, ¿sí? Ya sea de elevar o disminuir el voltaje adecuado, dependiendo de lo que se necesita, ¿no es cierto? Ese es el principio de funcionamiento y con esto nosotros podemos ya, para aplicar el mantenimiento, simplemente ver las pérdidas, ¿sí? En un transformador de potencia. ¿Qué es lo que debemos fijarnos? Si tenemos alto voltaje, pues simplemente en el aislamiento, sí, y esa es la diferencia por la cual debemos tener ciertas aplicaciones o ciertos cuidados con lo que respecta a las técnicas predictivas que lo vayamos a aplicar, ¿sí? No